Hola, hoy día vamos a continuar con nuestras clases y vamos a ver mercado laboral y desempleo y después vamos a continuar viendo nivel de precios e inflación. Respecto al mercado laboral. El mercado laboral, como les he mencionado, está muy ligado a lo que pasa en el mercado de bienes y servicios, muy ligado al PIB y por lo tanto nos interesa mucho para saber la actividad económica también que está pasando con el desempleo, porque además esto afecta a las personas y a las familias de manera muy directa, de manera que muchas veces nosotros miramos la actividad económica mirando la tasa de desempleo y cómo está comportándose el mercado laboral. Para esto nosotros tenemos que tomar algunas definiciones básicas y es lo que vamos a ver ahora. Para eso nosotros definimos la población, la dividimos en dos grupos. Esto depende de cómo se hace en cada país, pero el grupo normalmente es la población que no está en edad de trabajar, ¿no es cierto? Esa es una de nuestras definiciones. Son los menores de 15 años. Y después la población en edad de trabajar, que son típicamente entre 15 y 65. Hay algunos lugares que se toma de 14, pero lo normal es entre 15 y 65. Si tomamos la población y simplemente preguntamos quiénes tienen entre 15 y 65, esa es la población en edad de trabajar. Y la población en edad de trabajar se divide entre ocupados, desocupados e inactivos. Esos son los que están dentro de la población económica en edad de trabajar, que le llamamos la PEP. Es decir, uno puede estar trabajando, puede estar buscando trabajo y no tenerlo, desocupado, o puede ser inactivo. Es decir, no, yo estoy en ese grupo de edad, pero no estoy interesado en ir a trabajar. Entonces ahora vamos a verlo esto un poquito más en un diagrama. Tenemos nosotros la población total de un país, de una economía, que la dividimos en la población en edad de trabajar y la población que no está en edad de trabajar. Esta población que está en edad de trabajar la dividimos en inactivos, que son los que no andan, no les interesa trabajar, no diría no les interesa, no están buscando trabajo, aunque no tengan. Y a veces la gente está desalentada, le gustaría trabajar y está inactiva porque no puede encontrar trabajo. Entonces son los inactivos. Y por otra parte están los ocupados y desocupados, que como les mencioné yo, a eso se llama la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo, entonces tenemos la población económicamente activa, nosotros la dividimos en activos y fuerza de trabajo. Y la fuerza de trabajo es ocupados y desocupados. Es decir, en esta definición, en esta división que hicimos aquí, esto de aquí es la fuerza de trabajo. Y estos son los inactivos. En el ciclo económico cambian la fuerza de trabajo y la inactiva. La población en edad de trabajar es un dato demográfico, pero a veces la gente se retira de la fuerza de trabajo y pasan a ser inactivos, por lo tanto también hay fluctuaciones. Y los desocupados nosotros los dividimos en dos tipos de desocupados. Los cesantes, que son la inmensa mayoría, ¿cierto? Son los que perdieron el trabajo, que tuvieron trabajo y no tienen, y los que buscan trabajo por primera vez, que probablemente sean ustedes en una transición. Una vez que terminen de estudiar van a salir a buscar trabajo, mientras buscan trabajo van a estar desocupados. Esta es una fracción bastante pequeña, el grueso son los cesantes, pero nosotros miramos al total de los desocupados. Entonces, que tengamos bastante claro, están ennegrecidos los importantes, ¿no es cierto?, la población en edad de trabajar, la fuerza de trabajo, que tiene ocupados y desocupados. Estos son como las variables fundamentales sobre las cuales nosotros definimos algunos índices. Aquí está, como les dije, la fuerza de trabajo, que es los empleados, la E va a ser para empleados o ocupados, y los desempleados, la D. Vamos a definir algunos conceptos importantes. La tasa de participación. La tasa de participación es la fuerza de trabajo sobre la población económicamente activa. Es decir, volviendo a nuestro diagrama anterior, es cuánta de esta población económicamente activa está en la fuerza de trabajo. Esa es la población económicamente activa. En una economía donde no hay posibilidades, donde la gente no va a conseguir nunca empleo, probablemente sea la fuerza de trabajo sea muy baja respecto a la población económicamente activa. Vamos a ver algunos números. Pero también pasa mucho, y un tema muy importante, ha sido el empleo femenino. Las mujeres hace 50 años atrás participaban mucho menos de la fuerza de trabajo, había menos oportunidades, eran mucho más inactivos, y eso ha hecho aumentar la tasa de participación. Debería ser un número relativamente estable, pero como vamos a ver, tiene de repente fluctuaciones severas. Y la otra, que es la que miramos regularmente y normalmente se está comentando, es la tasa de desempleo, que la vamos a llamar U,
por unemployment rate en inglés, que son el número de desocupados sobre la fuerza de trabajo. Es decir, la tasa de desempleo cambia porque cambia el número de ocupados, de desocupados, cambia este número, pero también cambia la fuerza de trabajo. ¿No es cierto? Podríamos tener una economía en la que aumenta mucho los desempleados. Sobre la fuerza de trabajo va a aumentar mucho el empleo, la tasa de desocupación. Pero esa fuerza de trabajo se puede ir, y como vamos a ver, y se va a los inactivos, con lo cual también vamos a tener efecto en la tasa de desempleo por el denominador. Aquí hay unos datos sobre tasa de participación para el año 2015, ¿no es cierto? Las tasas de participación están el total, que es la línea más oscura, la línea más clara son hombres y la línea blanca son mujeres. Aquí podemos agrandar un poco, ¿no es cierto? Alemania, tasa de 66%, perdón, tasa de 60%, mucho más hombres que mujeres, ¿no es cierto? Tenemos economías de alta tasa de participación como Colombia, 70%, Chile, 60%, pareció Alemania, pero con más distancia entre hombre y mujer, 71% de participación de hombres, 49% participación de mujeres. Y ahí ustedes pueden revisar todos estos datos y su país preferido, países de alta tasa de participación. Por ejemplo, muchos países en desarrollo tienen alta tasa de participación, la gente en este ingreso y sale a trabajar. Y hay otros que es porque hay oportunidades de trabajar. Por lo tanto, no es muy obvio. Lo que sí vemos nosotros que la economía menos avanzada, la discriminación, la brecha entre hombre y mujer es mayor. Y tiene que ver obviamente con las posibilidades que se le dan a las mujeres de participar en la fuerza de trabajo. Aquí tenemos nosotros cómo ha pasado en Chile, ¿no es cierto? En Chile nosotros tenemos una tasa de participación el año 99, esto depende de que tengamos datos consistentes, en torno a 75% para hombres, 47% mujeres, como ven tiene también algunas variaciones cíclicas, ¿no es cierto? Y 60% la tasa de participación total. La tasa de participación ha subido levemente, pero hemos visto que las mujeres están por sobre el 50% y los hombres se han mantenido relativamente más estables. Los datos de desempleo en Chile, y este es el estándar OECD, ¿cómo se mide el desempleo? Se hacen encuestas. Entonces uno toma una encuesta, en el INE se están haciendo encuestas continuamente, y la encuesta lo que está haciendo está preguntándole a las personas. Primero le dice a una persona en edad de trabajar, le dice, usted durante la semana tal, que es mi semana de referencia, trabajó al menos una hora, es bastante poco estricto uno podría decir, pero es el estándar. De nuevo, nosotros queremos tener métricas comparables. Y después nosotros podemos ajustar qué significa eso. Por ejemplo, un dato importante es medir las horas trabajadas. También, tema que no vamos a entrar en detalle, pero tampoco muestran fluctuaciones demasiado grandes, pero hay tendencias en las horas trabajadas. ¿No es cierto? Pero uno le pregunta, ¿trabajó más de una hora recibiendo algún tipo de pago? Entonces, en ese caso va a ser desocupado. Desocupados son las personas que no tuvieron empleo durante esa semana, ¿no es cierto? Pero buscaron empleo durante las últimas 4 semanas y están disponibles para trabajar. O sea, queremos nosotros definir la fuerza de trabajo. No queremos tener una definición. Esto es más o menos las categorías que se hacen en la OECD. Antes la definición era mucho más estricta, pero esas definiciones más estrictas reducían el número de empleados, pero también reducían la fuerza de trabajo, porque le exigían a la gente para estar en fuerza de trabajo, usted está interesado o ha buscado trabajo activamente durante toda la semana, y trabajó durante toda la semana. Entonces es un poco como uno va haciendo las definiciones. Se ha encontrado que este es un estándar razonable que usan todos los países de la OECD. En Chile también el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile publica trimestralmente datos para el Gran Santiago. Tiene la encuesta bastante más temas sociales, obviamente más restringidos a Santiago y a una semana del trimestre. Es más continuo el dato del INE y el que usamos normalmente para monitorear la evolución cíclica en la economía chilena. Esto me interesa, la tasa, aquí nosotros tenemos la tasa de desempleo en Chile, que es la línea azul, ¿no es cierto? Hemos tenido periodos de muy altas tasas, pero lo que me quiero mostrar es la tasa de desempleo desde el año 2010, que veníamos saliendo de la crisis financiera internacional, empezó a declinar. Después se estabilizó y tuvo una leve alza a niveles del 7%, cayó cerca del 6%, ¿y qué es lo que nosotros observamos? Esto hasta el año, son datos de año completo, estos son datos anuales, por lo tanto no tenemos todavía los datos del año 2020.
Y la tasa de empleo, ese indicador es importante y lo vamos a remarcar aquí. Y lo vamos a marcar porque la tasa de empleo es el empleo sobre la población en edad de trabajar. Es decir, no tenemos el problema que abajo tenemos una fuerza de trabajo que depende de cuánta gente está activa o inactiva. Volvamos a nuestra lámina original, ¿no es cierto? La tasa, el empleo sería, en este caso, sería el empleo sobre la población económicamente activa. Claro, pues si yo divido el empleo por la fuerza de trabajo, tengo 1 menos la tasa de desempleo. Lo que pasa es que esto me da un indicador con algún número como estable, que es un dato demográfico, la población. No se usa mucho porque también muestra un poco fluctuaciones, siempre preferimos usar la tasa de desempleo porque la gente que quiere trabajar y no puede, pero hay en algunas circunstancias que es interesante y me interesa que ustedes piensen, yo no le voy a dar la respuesta, pero por ejemplo, cuando el desempleo cae, que es lo que estamos observando nosotros en esta fase, en la salida de la crisis financiera de fines de los años 2000, cuando el desempleo cae es porque hay más empleo y la gente está subiendo la tasa de desempleo. Pero hay momentos en los cuales la tasa de empleo está subiendo y la tasa de desempleo también sube algo. Esto tiene que ver porque hay diferencia entre la fuerza de trabajo y la población económicamente activa, y yo les dejo aquí como tarea que expliquen por qué ambas curvas, mirando simplemente a las definiciones, por qué ambas curvas pueden subir. Cuando lo normal es que nosotros digamos, cuando sube el empleo, bajan los desocupados, ¿no es cierto? Por una fuerza de trabajo constante, por lo tanto, vamos a tener que se mueven en direcciones opuestas. Pero es distinto cuando las dos van subiendo, no podemos estar pensando que la fuerza de trabajo es constante, porque está subiendo el número de desempleados y el de empleados, así que piensen en eso. Y esto tal vez es porque la tasa de desempleo ha llegado a ser algo más importante y relevante de mirar, es lo que ha pasado con la pandemia. Aquí acorté el periodo, puse datos mensuales desde enero del año 2017, ¿no es cierto?, hasta septiembre del año 2020. ¿Qué es lo que nosotros observamos? Observamos una tasa de desempleo relativamente estable, ¿no es cierto? Una tasa de desempleo que es la línea azul a niveles de 6-7%, que es lo que observamos en esta línea azul aquí. Y la tasa de empleo que se mide al lado derecho, ¿no es cierto? La tasa que se mide en este eje, la tasa de empleo, una tasa de empleo pegada cerca de 60%. Es decir, el 60%, el 59% de la población económicamente activa estaba trabajando. Lo hice de manera, para tener alguna comparación, lo hice de manera que estos dos ejes tengan tamaño 20. Aquí va de 40 a 60 y acá va de 0 a 20, para medir puntos porcentuales en la misma dimensión. ¿Qué es lo que nosotros observamos? Y esto es interesante, y la respuesta es más o menos obvia aquí. ¿Qué es lo que nosotros observamos? Nosotros observamos que con la pandemia, cuando viene las cuarentenas, la gente no puede salir a trabajar, muchos trabajadores informales no pueden ir a trabajar, gente que su trabajo dependía de estar en la calle, dejan de trabajar y pierden el empleo. El empleo cae, ¿cierto? El empleo cae y la tasa de desempleo sube. Pero como ustedes verán, la tasa de desempleo sube menos, sube de niveles del 7% al 12%, 5 puntos porcentuales. Sin embargo, la tasa de empleo cae de niveles cercanos al 60 al 45, 15 puntos porcentuales. Obviamente eso tiene que ver con que la tasa de desempleo no cayó tanto porque aumentó el número de desocupados, pero la fuerza de trabajo también cayó. La fuerza de trabajo cayó también de manera bastante importante, y los que perdieron el empleo se fueron de la fuerza de trabajo. Por lo tanto, el número de desocupados no aumentó tanto, porque hay, llamémosle, otra gente que perdió su trabajo, pero que no puede salir a trabajar. Entonces le preguntan, ¿usted buscó trabajo la última semana? No, no busqué. Está fuera de la fuerza de trabajo. Está inactivo. Obviamente uno debiera esperar que a medida que la economía se abierta eso se recupera, pero es importante tener esto en mente para ver cuánta gente estaba antes de las cuarentenas, estaba trabajando y ahora deja de trabajar, pero no queda desocupado. Entonces miren ustedes un poquito estas ecuaciones de acá abajo,
Y la acción principal viene por los cambios entre la fuerza de trabajo y la población económicamente activa, porque muchos de los que pierden el empleo se van de la fuerza de trabajo. Por lo tanto, uno puede decir, se pierden 1.000.000 de empleos, ¿no es cierto? Pero lo que termina ocurriendo es que la caída del aumento de los desempleados, de los que quieren trabajar y no tienen, es más cercana a 300.000. Los números exactos en esto son más o menos algo así como la tasa del el empleo cayó 1.300.000 personas, la fuerza de trabajo cayó también bastante y los desocupados solo aumentaron como en 300 o 400.000. Vean esos números, es importante que hagan un poco sentido de estas cifras. El empleo cae mucho más, pero muchos de esos que perdieron el empleo salieron de la fuerza de trabajo. ¿Vale? Es interesante que vean y por eso uno tiene que saber exactamente qué cifras mira. Muchas de las cifras que miramos tradicionalmente hay que mirarlas con un poquito más de cuidado cuando uno llega al periodo de la pandemia. Esos son para entender los datos de desempleo. Todavía no vamos a hablar de desempleo, que lo determine qué pasa, pero por lo menos ya estamos entendiendo los datos de desempleo y ahora vamos a hablar de nivel de precios y de inflación. La inflación no es más que el cambio en el nivel de precios. Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos que entender cuál es el nivel de precios de la economía, cuánto cuestan los bienes más o menos en general y cómo cambia en el tiempo. Y le vamos a llamar pi a la inflación, que eso va a ser la inflación en el periodo T, va a ser el precio en T menos el precio anterior partido por el precio en T anterior. Es el aumento en el nivel de precio. Eso es tanto por 1, tenemos que multiplicarlo por 100 para tenerlo en porcentaje. Y hay varios índices, y eso es lo que vamos a discutir a continuación, ¿no es cierto? La inflación, nosotros queremos ver un alza generalizada en el nivel de precio y ver cómo están cambiando. Hay dos índices que se usan. En el caso de Chile y la economía más pequeña, normalmente lo único que se usa es el índice de precio al consumidor. En economías grandes como en Estados Unidos se mira más a los deflactores del PIB. Y vamos a ver cuál es la diferencia. Recuerden que nosotros hablamos de que el deflactor del PIB, lo que produce el deflactor del PIB es que el deflactor del PIB se produce implícitamente al calcular las cuentas nacionales. ¿Cómo sería el deflactor del PIB? El deflactor del PIB, veamos, nosotros tomamos la canasta, el PIB nominal, ¿no es cierto? Y nosotros sabemos que el PIB nominal es el valor, la suma de todos los bienes y servicios en valor que producimos. Es decir, son los pesos o la moneda que tengamos nosotros que producimos. La suma de los precios por las cantidades. Cuánto producimos en valor de cada bien. Y lo sumamos. El PIB real, o podríamos pensar también en encadenado, pero es más fácil hacer la explicación con el PIB real. El encadenado tiene algunas pequeñas diferencias, pero un PIB real a precios de un año base. Entonces nosotros tomamos el PIB real a precios de un año base. Y nosotros dijimos, este es el PIB real. Y nosotros decimos la diferencia entre el PIB nominal, la razón, y el PIB real, ¿qué cosa es? El deflactor implícito del producto. Eso ya lo hablamos bastante detalle en la clase pasada. ¿Se acuerdan que yo les dije en una serie mucho más larga? Yo les dije, el PIB real es esta línea roja. La línea azul es el PIB nominal. Y crece más rápido, más empinado, porque tiene dos cosas, inflación y crecimiento. De hecho, si uno calcula, ¿no es cierto?, el deflactor del PIB, lo grafica al lado derecho, es otra escala, porque es un índice, ¿no es cierto? Nosotros tenemos miles de millones de pesos en una base, ¿no es cierto?, el año 2013, como hemos visto para el real, miles de millones de pesos para el nominal, y que es lo que tenemos nosotros al lado derecho, estamos graficando el deflactor del PIB. Y el deflactor del PIB ha ido aumentando, ¿no es cierto?, desde niveles cercanos a 50 el año 95 a niveles cercanos a 125 hacia el año 2019. Entonces ahí nosotros tenemos un indicador de inflación. Año a año podemos calcular cuál es la inflación de acuerdo al deflactor del PIB. Entonces ya hemos visto el deflactor del PIB, implícito, y podemos calcular inflación y lo vemos. Veamos el IPC, que es el más usado. El IPC, aquí hay una primera diferencia. El deflactor implícito del PIB mide los bienes producidos. El IPC mide los bienes consumidos, es el índice de precios al consumidor. En Estados Unidos puede que esto no haga mucha diferencia. En China puede que no haga mucha diferencia. En Europa, ¿no es cierto?, porque los países consumen y producen bienes similares, ¿no es cierto?
y producen de todo y consumen de todo. Caso de Chile, una economía exportadora de materias primas, ¿no es cierto? Produce, y como hemos visto nosotros, 10% cobre, pero no consumimos cobre, ¿no es cierto? Como consumo final. Entonces, es un ejemplo, pero nuestra canasta, ¿no es cierto?, de producción es muy distinta a nuestra canasta de consumo. Es una canasta de producción bastante más, menos diversificada. El consumo, nosotros consumimos de todo. Entonces, por eso es importante tener la canasta. Y el peso de cada producto va a depender cuánto pesan en la canasta. Cobre no lo consumimos, pero sí consumimos vestuario, consumimos alimentación, ¿no es cierto? El vestuario puede ser importado, lo mismo, pero consumimos vestuario, y eso es lo que se hace. Entonces, ¿cómo se define el IPC? Antes de hacer, lo que se hace es que se hace una encuesta, cada cierto número de años, se hace una encuesta y se ve qué consume la gente. Se ve cuánto es ese consumo promedio para poder medir la canasta promedio. Entonces, uno dice, ¿cuánto pesaba cada bien en esa canasta representativa? Ese ponderador le damos al índice de precios. ¿Cierto? Entonces, lo que nosotros decimos en el fondo, este índice de precios, nosotros tomamos peso visero en algún momento dado, lo normalizamos a uno, da lo mismo, pero es comparar, todo lo comparamos siempre con una base, y medimos el precio en I sub T, con alfa I, lo ponderamos por alfa I, los ponderadores suman 1. ¿Por qué? Porque cada ponderador es igual al peso del consumo de ese bien en la canasta partido por el valor de la canasta total. El denominador es la suma de todo lo que consumimos por sus precios. Le he puesto Q, debería ser consumo, pero después podemos hacer la diferencia, pero son los Q consumidos, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a tener que, es la suma de todos nuestros consumos en valor. Ese es el denominador, del alfa, ¿no es cierto?, del ponderador. Y lo que está en el numerador es qué fracción. Obviamente la suma de los alfa igual a 1, porque suma el total del consumo, ¿no es cierto? Y esto es como nos va a quedar el IPC. Entonces, a continuación, lo que podemos hacer nosotros, vamos a mirar un poquito los datos del IPC, cómo es la canasta representativa, cómo ha ido cambiando en el tiempo, ¿no es cierto? El año 2009, la canasta que se calculó tenía 19% de alimentos, no ha cambiado mucho, tiene ahora 19,3%, se gasta menos en vestuario y calzado, 5,2%, 3,5%, en vivienda, porque uno tiene que hacer imputaciones por lo que gastamos nosotros en vivir, ha aumentado un poco, ¿no es cierto? Salud ha aumentado de manera relevante, y así nosotros vamos teniendo distintos gastos. En transporte se gasta bastante menos porque va cambiando las composiciones y las demandas que tenemos nosotros de bienes y servicios. Entonces ahí uno puede tener alguna idea. Y estos ponderadores se van ajustando, después se van empalmando para tener series largas, pero para tener algunas mediciones de la inflación. Eso es lo que es nuestra canasta representativa. Lo que vamos a hacer a continuación, como verán ustedes, aquí no hay minería. Nosotros no consumimos directamente productos mineros, que es una parte importante de nuestra producción. Es un buen ejemplo, digamos, sencillo de lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo cuando si queremos comparar nosotros el deflactor del PIB con el IPC? Eso es lo que tenemos. Tenemos que el deflactor del PIB es esto. Mírenlo bien, y ahora se van a dar cuenta la primera diferencia. Y el IPC tiene un alfa, y el alfa es constante. El alfa, más o menos, pero el alfa relevante del deflactor del PIB es variable. Y es como si tomáramos la canasta actual. Porque ¿qué es lo que hace el PIB? El PIB toma lo que producimos hoy valorado a dos precios. A los precios constantes o a los precios actuales. Por lo tanto, el ponderador es lo que producimos hoy. En cambio, en el IPC nosotros tomamos una canasta en un año base. Técnicamente a esto se le llama un índice de Lasper. En el libro después ustedes lo van a ver más en detalle, y esto se llama un índice de Pasch. El índice de Lasper es el índice que toma ponderaciones constantes, el índice de Pasch es el que toma ponderaciones
fijas, pero por ponderaciones actuales, ¿no es cierto? El otro, la SPER, el que toma constantes las ponderaciones. Entonces, ¿cuáles son las principales diferencias entre ambos? Las diferencias van a ser que el deflactor del PIB considera los bienes que se producen, ¿no es cierto?, los bienes que se consumen en el IPC. Por lo tanto, ya tenemos la primera diferencia. La inflación es distinta a la de uno y otro porque los precios son distintos. Y, por ejemplo, si el precio del cobre es muy volátil, vamos a tener muy volátil el deflactor del PIB, mucho menos volátil la inflación de bienes de consumo, el IPC. Pero la segunda cosa que también es importante es lo que le decía yo de los ponderadores, ¿no es cierto? Los ponderadores es importante, ¿por qué? Porque el deflactor usa ponderadores variables y el IPC usa ponderadores fijos, ¿no es cierto? Y eso, yo creo que eso genera una diferencia importante que es la que vamos a discutir ahora. La diferencia de ponderadores, de tener ponderadores fijos versus ponderadores variables. El IPC además es muy importante entender porque el Banco Central determina su meta respecto del IPC. El IPC nosotros lo usamos en cálculos de actualizaciones de reajuste, porque es el índice del costo de la vida. Lo que trata de medir el IPC es que sea un indicador de cuánto nos cuesta a nosotros vivir. Por lo tanto, un índice del costo de la vida. Eso es lo que hace el IPC. En algunas partes podría ser otro índice, pero el IPC es el mejor indicador y el que normalmente usan todos los países del mundo para medir el costo de la vida, para medir la estabilidad de precios y para medir los objetivos del Banco Central. Eso no significa, como les decía yo, que no esté exento de problemas. ¿No es cierto? Lo que ocurre es que hay lo que se conoce como sesgo de sustitución, que es muy importante en el IPC. Y aquí vamos a ver la diferencia que tendría con un ponderador variable. Si el precio de los tomates, que es lo que digo en ese ejemplo, sube 10 veces en un mes cualquiera, porque hay problema de abastecimiento, ¿no es cierto? Uno puede llegar los tomates, o porque hay un problema en los tomates que están, ¿no es cierto?, en las cosechas de tomate, o sea, tenemos un problema de abastecimiento. Por lo tanto, hay una fuerte caída de oferta, el precio de los tomates sube. Pasa, ¿no es cierto?, en una época del año con los limones. ¿Ah? ¿Qué es lo que va a hacer la gente? Dice, si el tomate cuesta 10 veces más, probablemente durante ese mes, durante ese periodo, la gente ni consuma tomate. ¿Por qué? Porque se va a mover en su demanda. Va a decir, demando menos tomate y voy a elegir otras cosas. Tal vez coma más otro tipo de verdura, tal vez me vaya más a las ensaladas con menos tomate y con más lechuga, ¿no es cierto? Entonces va a haber sustitución. Entonces, el IPC va a decir los bienes del consumidor subieron muchísimo porque el tomate subió mucho, pero no lo estamos consumiendo, por lo tanto no afecta directamente el costo de la vida. Tiene un costo de la vida. El no poder consumir tomates, que normalmente nos gusta consumir tomates, tiene un costo en dejar de consumirlo, pero no tiene un costo equivalente al aumento total del precio de los tomates porque lo sustituimos. Entonces, un índice de ponderador variable diría, no se consume tomate, lo sacamos del IPC. En ese caso, nosotros estaremos subestimando el alza del costo de la vida porque el costo del tomate, el aumento del costo del tomate, tiene un costo. Pero al eliminarlo, por ser un ponderador variable, estamos diciendo no importó que subieran los tomates. En cambio, el IPC lo que está haciendo entonces, lo que hace el IPC es que está sobreestimando lo que subieron los precios, porque sigue manteniendo como si el tomate se estuviera consumiendo. Y por eso siempre uno habla del índice verdadero. Y hay mucha teoría microeconómica que en el fondo lo que dice es que el índice verdadero es un índice que está entre un índice de ponderador fijo y un índice de ponderador variable. Y esto se puede ver con funciones de utilidad y se puede hacer muy poderosamente. Uno dice, para incorporar el costo de la sustitución, pero no maximizarlo como lo estaríamos haciendo en el IPC. Existen estimaciones para Estados Unidos, se hizo durante mucho tiempo estimaciones para ver cuánto sería el costo que tendría, el efecto de sustitución. Por efecto de sustitución, el IPC se estimaba que podría estar siendo medio punto más alto que el aumento verdadero del costo de la vida. Aquí nosotros tenemos la inflación. Otra cosa que también es interesante y que se usa mucho en banca central y que es importante que ustedes lo conozcan, es que el IPC normal se le llama IPC y en la nomenclatura de inflación se usa, me faltó la D aquí, se usa headline, ¿no es cierto? Faltó la D entre la A y la L.
El IPC headline, eso es lo que anuncia el INE que es el IPC, pero también se busca una medición subyacente. ¿Cuál es la medición subyacente? Dice, mira, si los tomates subieron mucho, nosotros lo que vamos a hacer es sacar de nuestra medición siempre los tomates, para tener una medición más subyacente de lo que está pasando con las presiones inflacionarias. No permitir que de repente sube la benzina porque subió el precio del petróleo de manera muy abrupta, entonces, y después cayó. Nosotros queremos tener una medida como la inflación subyacente, de las presiones inflacionarias. Y por eso lo que se hace, normalmente hay muchas maneras de hacerlo, y en el Banco Central ustedes van a ver muchas medidas, pero la normal que se hace es que efectivamente se sacan los alimentos y la energía. No es porque la gente no consuma alimentos ni energía, es porque sus precios son tan volátiles que de repente nos impiden ver bien cuáles son las tendencias subyacentes. Esto tampoco significa que no deberíamos observar qué es lo que está pasando con el precio de los alimentos, porque a veces muchos aumentan los alimentos, pero eso contamina el resto de la inflación. No quiero decir que no sea algo que uno no tenga que ver. Pero la medida, por eso normalmente uno mide la medida total, la inflación headline, pero también mide la inflación subyacente y trata de ir viendo. Aquí nosotros tenemos el índice y aquí tenemos la inflación. Y nosotros podemos ver en general que es un poquito más volátil la línea azul, que es el IPC total. Aquí son periodos en los que el IPC sube más rápido, muchas veces asociado a temas del petróleo, aumento en los precios de los alimentos, es lo que tenemos nosotros en algunos de estos periodos, y en promedio tenemos una inflación subyacente relativamente más estable. En este periodo que está aquí es un periodo especial, porque también uno podría ver que hay periodos de muy baja inflación, porque cayó mucho alimentos y energía. En este caso lo que nosotros tenemos es que alimentos y energía han dado más alto, por eso la línea azul está por encima de la línea roja. Uno esperaría que en el largo plazo fueran relativamente similares. Por último, simplemente para comentar lo que se hace en Estados Unidos, lo que se hace en Estados Unidos es medir el deflactor implícito del consumo. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos las cuentas nacionales las hacen trimestralmente estimando qué pasa con el consumo. Recuerden, nosotros tenemos cuentas trimestrales, también estimamos consumo, pero no tienen la robustez para el índice de precios que usamos en el caso del IPC. Allá se usa mucho, históricamente muy usado, y es precisamente para decir ya, no vamos a mirar los bienes que se producen, vamos a mirar los bienes que se consumen. ¿No es cierto? Entonces dicen, vamos a mirar, y con eso vamos a tener un índice que va cambiando los ponderadores, que nos va a subestimar la inflación, pero que evita ese problema. Entonces en Estados Unidos se ha usado mucho, y se usaba, que recientemente se está usando más el IPC, el deflactor implícito del consumo, que además tampoco se usa tanto por una cifra trimestral. El IPC lo conocemos mensualmente. El deflactor implícito del consumo lo conocemos cada 3 meses, y además con más rezago porque hay que construir las cuentas nacionales. ¿No es cierto? Las estimaciones para Estados Unidos es que el IPC tenía más inflación de 0,5 que el deflactor implícito del consumo, o el PCI, como le dicen allá. ¿Por qué? Por este efecto de sustitución. Esto es precisamente una medición práctica de cuál es el efecto sustitución. Ahí hay una referencia, ustedes pueden entrar en la nota. El IPC tenía, en lo más reciente, la diferencia es 0,3. Veamos, aquí están los datos. Los datos, esto es el gráfico tal como lo saqué de Fred. Ahí está el enlace, Fred. Fred es una base de datos del Banco Central de San Luis, de la Reserva Federal de San Luis, donde hay muy buenos datos. Se pueden bajar, se bajan gráficos. Y lo que hice aquí fue tomar desde el año 90 la inflación roja del IPC y la línea verde, la del consumo, del deflactor del consumo, Personal Consumption Expenditure. Así le llaman, y es un índice de precios encadenados, como bien lo dice aquí. Es un índice de precios encadenados, porque sabemos que las cuentas nacionales se calculan sobre la base encadenada, lo que va haciendo cambiar la ponderación. ¿Y qué es lo que tenemos? Lo que les decía yo en un principio. Les decía, hemos tenido una diferencia, el IPC, que no considera sustitución, hemos tenido una diferencia aproximadamente de 0,5 puntos de diferencia en las tasas de inflación, y diferencia que se ha reducido en años más recientes. Hasta aquí entonces nosotros vamos a dejar por hoy día esta clase de donde vimos empleo e inflación.